Bueno, las vacunas en prematuro tenemos que quedarnos claras que son bastante seguras, la mayoría no se han descrito contraindicaciones especiales en los recién nacidos prematuros, son inmunogénicas y bien toleradas, ¿ya? Tanto en el recién nacido prematuro como en el de muy bajo peso de nacimiento. La inmunización temprana es especialmente importante en este grupo de pacientes, ya que son muy vulnerables a todas las patologías que son inmunoprevenibles, que son todas las enfermedades infecciosas en la primera etapa de la infancia. El prematuro presenta, ¿por qué es importante vacunarlo? Porque presenta mayor morbilidad que el recién nacido de término y es inversamente proporcional a la edad gestacional. Mientras más pequeño, mayor riesgo de infección. Las infecciones inmunoprevenibles son una importante causa de hospitalización en el prematuro y en el bajo peso de nacimiento. El programa de vacunas, y lo voy a insistir bastante durante la presentación, en prematuros y bajo peso de nacimiento debe indicarse sin corregir la edad por prematurez y tampoco por el peso. La respuesta inmune al prematuro y el bajo peso de nacimiento no es significativamente diferente al recién nacido de término y es prioritario evitar todos los retrasos de la vacunación para conseguir precozmente niveles de anticuerpos protectores suficientes y así disminuir el riesgo durante esta primera etapa de enfermedades infecciosas. La siguiente. En general, el traspaso de anticuerpos del tipo inmunoglobulina van a ocurrir desde la madre del recién nacido desde las 26 semanas. ¿Ya? Inicia recién para alcanzar niveles relativamente adecuados a las 34 semanas. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes hospitalizados tienen una baja tasa de inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos maternos protectores circulando. ¿Por qué debiéramos vacunar a los recién nacidos prematuros? Primero, por su susceptibilidad a la infección. Presenta una mayor facilidad de sufrir procesos infecciosos debido a toda la inmadurez del sistema inmune. Tienen una baja concentración sérica de inmunoglobulinas al nacer y también de células T. La respuesta inmunológica es inmadura y la producción de anticuerpos de la respuesta de la vacuna es menor, sobre todo frente a antígenos PRP, que es el del hemófilo influenza tipo B, y el de la hepatitis también. Pero al completar el esquema, logran los niveles plasmáticos que tiene el resto. De hecho, plantean que ya teniendo 2 vacunas puestas de hemófilo, el niño tiene niveles protectores de anticuerpos, que igual son inferiores al recién nacido de término, pero al menos alcanza el nivel protector. La siguiente. En cuanto a lo que son las reacciones adversas, no existen tampoco diferencias significativas entre el prematuro y el recién nacido de término. De hecho, dicen que el prematuro tiene menor tendencia a presentar fiebre, irritabilidad, somnolencia y pérdida de apetito en relación a la vacuna. La seguridad, en varios estudios se ha demostrado que las vacunas en prematuros son seguras. La diferencia es la aparición de efectos adversos graves que son atribuibles más que nada a la prematurez y no a la vacuna. Las vacunas son generalmente seguras, bien toleradas y no hay aumento de incidencia de efectos adversos. El efecto adverso principal reportado es la acentuación de eventos cardiorrespiratorios como la apnea y bradicardia después de primera dosis de la triple en el fondo, y también de la acelular en el muy bajo peso de nacimiento en relación al resto de la población. Pero se va a ver entre las 48 y 72 horas post vacuna. ¿Y indistintamente cualquiera de las dos? Sí, en cualquiera de las dos. Lo que pasa es que pareciera que la segunda dosis disminuye en cuanto a la celular, pero en la otra no disminuye la densidad. Los efectos adversos, como ya conversábamos, eran apnea, bradicardia, desaturaciones, con una incidencia reportada de un 13 o un 47%, y el riesgo es 5 veces mayor en niños con curso clínico previo grave o que presentan episodios de apneas al momento de la vacunación. Y aquí plantean incluso mala praxis en el menor, que se debe principalmente a que los pediatras y neonatólogos no indicamos la vacuna o nos retrasamos en su indicación, que ese es como y ese riesgo es casi en todos los niños menores de 6 meses. O sea, no es una cosa de realidad local, sino que también
como más generalizado. Se produce apnea y bradicardia, ¿en qué gestacional son estos? Más que nada en niños que ya cursaron grave y en la primera dosis de PT. No dice la edad, no hablan principalmente de la edad. Si te toca ponerla acá claro. O te toca ponerla acá. Ahora después, no, bueno, sí lo escribí, pero existe una diferencia entre la pentavalente y la hexavalente. La pentavalente tenía mayor riesgo de producirlo y la hexavalente, que es la que se está colocando en los prematuros, tiene muy baja incidencia de estos efectos adversos. La siguiente. En cuanto a la inmunogenicidad, yo ya les había adelantado un poco que existen algunas vacunas en que existe un menor grado de inmunogenicidad, pero que una vez que tenemos las dosis repetidas vamos a alcanzar niveles protectores de anticuerpos. Ahí está la hepatitis B, que es insuficiente su respuesta en el prematuro menor a 34 semanas o menor a 2.000 gramos y va a requerir una dosis adicional. Se han planteado el esquema incluso como de, o sea, en el fondo de 4 dosis. ¿Ya? Y en la de los antígenos polisacáridos como el hemófilo y el neumococo, la respuesta menor también se va a paliar con el esquema que requiere una dosis adicional. ¿Ya? Pero ya después de la segunda dosis, el hemófilo ya alcanza niveles protectores. ¿Ya? A pesar de que son muy bajos en relación al recién nacido eterno. ¿Cuándo vacunamos? El prematuro debe iniciar el programa de inmunización a los 2 meses de edad cronológica, independiente de la edad gestacional, el peso de nacimiento y el peso al momento de la vacunación, excepto la vacuna antihepatitis B, que en algunos países está indicada al nacer y que nosotros en algunas condiciones la tenemos que indicar también al nacer. ¿Ya? Si el prematuro aún está hospitalizado a los 2 meses de vida, debe ser vacunado según su estabilidad clínica. ¿Cómo vamos a definir estabilidad clínica? Que el paciente esté en fase de crecimiento, sin necesidad de ventilación mecánica, sin tratamiento para infecciones graves o con corticoides, que no tenga alteraciones metabólicas, cardiovasculares ni respiratorias, y sin apneas al menos en los últimos 7 días, tampoco es mucho tiempo. ¿Ya? Una edad concreta que salía en uno de los estudios que revisé, planteaba que lo vacunáramos a los 70 días en vez de los 60, sin importar el peso, y 48 a 72 horas previa al alta por el tema de los efectos adversos que puedan presentar en los prematuros. Así. Las dosis son igual que en el recién nacido término. En el lugar de administración han estado rotando de lugar porque tienen poca masa y se está inyectando en la cara anterolateral del muslo y se busca usar una agujita pequeña, ya corta y 25. El número de inyecciones, actualmente nosotros nos obviamos que iban a ser al menos 2 porque después les voy a mostrar el ordinario, el escrito que mandaron, que en los prematuros vamos a usar la hexavalente. Los intervalos recomendados son igual al recién nacido y término, pero se pueden hacer esquemas acelerados, que es un poco lo que la Yanina nos quería plantear, en que deben haber al menos 4 a 8 semanas de diferencia, pero ella plantea las 4, ¿ya? Más que nada para que se vayan con más de una dosis de acá de la hospitalización. Incluso en algunas vacunas podrían ser los 15 días y sería suficiente, ¿ya? Pero eso voy a esperar que ella nos informe. ¿Qué vacunas debe recibir? Las mismas que todo el programa ampliado de inmunizaciones que el recién nacido debe. Yo un poco expliqué de cada una de las vacunas qué es lo que pasaba con cada uno. Los toxoides diftéricos y tetánicos son inmunogénicos en el prematuro y no se encuentran diferencias significativas en las tasas de seroprotección cuando los comparamos con el recién nacido de término. En cambio, la respuesta a la vacuna de la tos convulsiva, una que es de célula completa, se considera adecuada, aunque se le atribuyó una alta reactogenicidad, que son los efectos adversos. En cambio, las acelulares es mucho menos reactogénica y ha sido una excelente alternativa para evitar estas complicaciones. En general, la respuesta inmune obtenida por la vacuna acelular en los recién nacidos prematuros ha sido variable pero satisfactoria, tanto cuando se administra en forma aislada como combinada con hemófilo, hepatitis B y con la polio intramuscular. Diversas formulaciones que pueden haber entre ellas,
tenemos la hexa y la pentavalente. En cuanto a la poliomielitis, en realidad las dos serían seguras y útiles en el prematuro. El problema de la oral es porque están hospitalizados y se puede producir la diseminación del virus. Tiene una respuesta satisfactoria, pero en cuanto al serotipo 3 es que es la que hace requerir una dosis de refuerzo, porque esa es la que tiene menor respuesta. Y el recién nacido, o sea, y en la respuesta en cuanto a la inmunidad celular que produce es igual entre el término y el prematuro que son nuestros pacientes. La siguiente. En cuanto al hemófilo, los niños menores de 32 semanas de edad gestacional mostraron una respuesta inferior a los de término. Y eso lo miden por tasas de seroconversión y títulos medios, eso no lo conocía, títulos medios geométricos de inmunoglobulina G. La causa de esta baja se debe a varias cosas. Uno, a la menor capacidad de respuesta inmune del prematuro. El esquema de vacunación que se utilizaron en los estudios iniciales, que eran 2, 3 y 4 meses, en lugar del más inmunogénico, que es el 2, 4, 6 meses. Y la asociación del hemófilo con la vacuna pertusia celular. También que el tipo de carrier que requiere es un polisacárido, y los tratamientos prolongados con esteroides en niños con displasia broncopulmonar también hacen que la respuesta inmunológica sea menor en el prematuro al hemófilo influenza. Ahora, en el menor de 28 semanas pueden quedar mal protegidos tras la primovacunación. Es por ello que sería bueno no retrasar la inmunización y sí colocar la dosis adicional. En el estudio con vacuna hexavalente, la respuesta inmunológica tras la primera dosis disminuía con la edad gestacional. Un 20% de niños menores a 28 semanas no tenían respuesta y un 40% tenían títulos bajos, pero es en el menor de 28 semanas. En cuanto a la hepatitis B, este es el estudio más completo en el fondo. Y se han hecho estudios en cuanto a la dosis, en cuanto al intervalo de administración, y se han comparado con grupos históricos o no teniendo grupos controles. Y en general la respuesta serológica tiene que ver con la edad gestacional, y cuanto más inmaduro, menor es la respuesta. Ahora, en el prematuro, frente a la hepatitis B, tenemos que considerar el peso al nacimiento y el estado materno en cuanto a la infección. ¿Por qué? Porque todos los recién nacidos prematuros que sean hijos de madres con antígeno de superficie para la hepatitis B positivo, independiente de su peso al nacer, deben recibir una dosis de vacuna de la hepatitis B y una de gamma globulina específica hiperinmune antihepatitis B. Y eso en las primeras 12 horas de nacimiento. No hay ninguna declaración unánime respecto al esquema de vacunación ni al número de dosis a seguir con esta vacuna, pero las pautas que parecían más correctas según los estudios que tenían eran a los 0, al 1 o 2 meses, y entre los 6 y 12 meses la siguiente, o 2, 4, 6 a 12 meses. La siguiente. Yo revisé la guía clínica mensal en cuanto al manejo de los pacientes con hepatitis B, que salió el 2013, y ellos plantearon que uno de los pilares para disminuir la transmisión de la hepatitis B era el tamizaje universal de las embarazadas, ¿ya? Y la estrategia de administrar en el recién nacido su dosis de vacuna más inmunoglobulina, ¿ya? Para disminuir la posibilidad de la transmisión vertical. Decía que no es igual este riesgo de transmisión en todas las embarazadas, sino que va a depender de la carga viral y de la replicación viral activa, ya que serían los factores de riesgo más importantes para la transmisión vertical. Teníamos un poco de, voy a plantear primero el esquema, ya le había dicho, inmunoglobulina antihepatitis B que debe administrarse por vía intramuscular antes de las 12 horas de vida en dosis de 0,5 ml por una vez. Y la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B que se debe administrar 12 horas en un sitio diferente al usado por la vacuna. Ahora, la segunda dosis debe administrarse, según el esquema chileno, al mes
y la tercera dosis a los 6 meses. ¿Cuál es el problema de este cuento? Es que la vacuna la vamos a tener relativamente disponible acá y sería un poco más fácil, pero la inmunoglobulina no. Entonces, en las mamás con VIH el tema es fácil porque son cesáreas programadas en que uno podría conseguir la inmunoglobulina anticipadamente si vamos a tener el paciente y si va a salir ese día el paciente, porque hay que buscar un horario hábil por allá por ¿La puesta central? no, en la Quinta Normal, por ese lado. Pero yo estuve revisando la guía y en la guía dice que no es indicación necesaria la hepatitis B, ¿verdad? Que pueden hacer un parto normal y ahí lo tendríamos en un horario no hábil. Así que ahí ese tema lo vamos a tener que discutir con la Yanina porque sería importante tener antecedentes ya que se está haciendo el estudio de todas las cosas. El riesgo de desarrollar una hepatitis B crónica en un niño, aunque se han cumplido las indicaciones anteriores, es muy bajo, pero igual van a seguir al paciente y tomarle antígeno en superficie a los 12 meses de edad, ya que las determinaciones más precoces corren el riesgo de detectar falsos positivos. Y entonces a los 12 meses se hace un control de niveles de antígeno al niño. En cuanto al en todas las vacunas hay que poner también inmunoglobulina en las dosis. No, la dosis primera. única la inmunoglobulina, Ya, en las primeras 12 horas de primera vida y no. nada Ya, más. correcto. El neumococo, los prematuros, particularmente el menor de 32 semanas, tiene más probabilidad de presentar una infección invasiva por Streptococcus pneumoniae que el de término, ¿ya? En Estados Unidos se demostró la eficacia y seguridad e inmunogenicidad con la vacuna heptavalente del neumococo en niños prematuros. Las dos nuevas vacunas, que son con 10 serotipos y las 13 serotipos, son bien toleradas y la mayoría de los niños alcanza el umbral protector de anticuerpos. La tuberculosis, para mi sorpresa, también fue interesante. Dice que en los prematuros en general uno tiende a no vacunarlos porque la respuesta es mala, ¿ya? Tienen poca inmunogenicidad. Pero tienen datos contradictorios sobre la respuesta a esta vacuna por parte de los prematuros, porque si este tiene una edad gestacional mayor o igual a 32 semanas, puede ser vacunado al nacimiento y la respuesta será similar a los recién nacidos de término, pero mayor a 32 semanas. En los menores de 32 esta respuesta sería mala, ¿ya? Son los bosqueros, sí, pero... Y no planteaban los dos. Pero te acuerdas que discutimos eso y quedamos de acuerdo que incluso podían partir con las otras vacunas Sí. meter el peso y que solo exigí y íbamos a tener un poquito. Pero eso es porque existe acá la convención de esperarlo, pero en el fondo uno podría, sobre todo en poblaciones que donde está muy prevalente la tuberculosis, se los podrían empezar a colocar ellos desde las 32 semanas. Pero acá no. No, acá no. No, aquí. Aquí hay poca incidencia. Aquí hay baja incidencia, está estipulado de esa manera en el programa y lo único que nos han permitido adelantar son las otras vacunas. La siguiente. Aparte que la respuesta inmunológica es mala, entonces mejor esperar que estén más grandes. Y yo tomé dos vacunas que son alternativas a nuestro esquema del programa ampliado de inmunizaciones y puse la de la gripe. Los recién nacidos prematuros deben recibir la vacuna antigripal a partir de los 6 meses de edad y lo antes posible del inicio de la temporada de la gripe, ¿ya? Así como sus contactos domésticos, los padres y cuidadores, ¿ya? Los estudios de seguridad e inmunogenicidad con esta vacuna han mostrado tasas de seroprotección alta y niveles de anticuerpos similares a los recién nacidos de término, incluso en niños con enfermedad pulmonar crónica grave y peso extremadamente bajo al nacimiento. No hay efectos adversos especiales en el prematuro, ¿ya? Y el rotavirus... Perdona, Carola, esa era cronológica, ¿no? También es cronológica. Siempre es cronológica. No hay límite de peso, porque hay niños de 6 meses que pesan 2,5 kilos. No. Igual Tienen que recibir. Como las otras vacunas no hay tema con el peso. Y la del rotavirus, se recomienda la vacuna en prematuro de 25 a 36 semanas. Actualmente, tras el alta hospitalaria, estando clínicamente estable y con el mismo esquema de vacunación que los lactantes de término.
Pero en Australia, por ejemplo, se hacía la excepción de vacunar igual en la UCI neonatal porque se podía terminar el plazo en el que tú puedes iniciar el esquema de rotavirus. O sea, para ello era más importante que estuvieran protegidos de la enfermedad grave y que controlaban la diseminación del virus a través de aislamiento, o sea, de medidas de protección. O sea, la Rotatex se ¿Ya? puede colocar Ese era el hasta planteamiento. 8 meses. Siempre van a ser siempre fue materia de discusión y como el riesgo de no atrasarse por la el prematuro también se le corre un poco la por lo menos cuando yo le indico ya un detalle que es prematuro y se puede colocar después, yo ¿Cuánto después? podría corregir. Ahora sí podía proteger. Bueno, ninguno de los que yo leí salía que lo hicieran así, o sea, o no la ponían o hacían esta excepción de colocarla antes que mientras estaba hospitalizado, tomando las medidas de aislamiento. Así que Pero si se tendríamos pasa, lleno. la Rotatex también Hasta los 8 meses. Siga. Oye, Entonces, Carolita, antes de cuando estudiaste, ¿leíste algo de la membeo o de la meningococcal? no salía nada, salía meningitis, salía otra, meningitis C. La ELA sé que eso no se está colocando, si la beta no había más. No, pero este era solo C, Y la la doble que nombraban, son tres. la que nombraban. Porque, No encontré estudios sobre la membeo y como era más tardía, bueno, ¿qué más? Villena dice que se coloca todo. Sí, o sea, ellos plantean que también se pueden colocar Esta los que ponían. la rotavirus y la membeo. Incluso él hablaba mejor de la membeo, así no tenían la larga con él y colocar que la rotavirus. Pero esa también habría que colocar una dosis adicional. Al año va uno a contra Sí. No, esa es Sí, la. el envío se puede esa poner es desde los 2 meses. a los 2, a los 4, 6. Son 3 dosis más el refuerzo que es al año que esa es del gobierno. Ya. Calendario propuesto. Salvo la situación particular de la vacuna de la hepatitis B, que se aplica a los niños que pesaron menos de 2 kilos al nacer, se recomienda en los prematuros el mismo calendario con la misma cronología que el recién nacido de término, incluyendo por lo tanto las vacunaciones del neumococo, que ellos no la... Era una cuestión española que no tenían como vacuna del programa, y el rotavirus a partir de las 25 semanas de edad gestacional. También la del meningo B y la varicela, a las que debe añadirse la vacunación antigripal en periodo de campaña estacional a partir de los 6 meses de edad cronológica. La siguiente. En cuanto al personal de salud, recomienda vacuna antiinfluenza todos los años, difteria, tétanos cada 10 años, y en los susceptibles hay que vacunar contra la hepatitis B y contra la varicela. Eso es como la recomendación que hacen para todo el personal del área de salud. Acá está el ordinario que les decía yo, que dice bueno, que todos los recién nacidos prematuros menores o iguales a 37 semanas de edad de gestación, nacidos en las maternidades públicas o privadas del país, deben recibir esquema de vacunación 2, 4, 6, 18 meses con la vacuna hexavalente que existe en el arsenal de productos del Programa Nacional de Inmunizaciones. Esto debido a que durante el último periodo se ha observado un incremento del número de episodios de apnea y bradicardia post-vacunación en esta población. Bueno, ahí dice dónde debe ser ingresado el registro y eso va amplio para todos nuestros pacientes. La siguiente. Este es el calendario de vacunas, que ustedes lo conocen mejor que yo, porque yo, como no hago pediatría ambulatoria, se me olvidan las fechas de las vacunas. Pero aquí está completa, la del meningococo también, neumococo, que antes cuando estudiamos no estaba, y la del papiloma. La siguiente. Bueno, todo esto, inquietud parte de un caso clínico. Y yo por error borré lo que me mandaron del Ezequiel González Cortés, pero yo les voy a contar. ¿Ya? Y parte con un caso clínico de un paciente que para nosotros, dentro de nuestros pacientes, también fue emblemático, porque es un paciente de 23 semanas. ¿Ya? Así es. Recién nacido,
las iniciales, que nació el 14 de noviembre del 2016, y ahí, con 23 semanas, 716 gramos, un Apgar 1.6, que se fue de alta el 27 de febrero, con 101 días, 37 más 6 de edad gestacional corregida, y un peso de 2008 gramos. Tenía los diagnósticos: prematura 23 semanas, una depresión neonatal, hialina, displasia que finalmente no fue oxígeno dependiente, tuvo un ductus tratado, una hemorragia grado 2 bilateral con hiperecogenicidad periventricular. Esto fue una sospecha de infección fúngica que se trató y que no se confirmó. También tuvo una herida asociada a catéter venoso central, 7 transfusiones y una ROC tratada con láser. Los papás se fueron contentos con su guagua. Esta guagua inicialmente estuvo súper grave, requirió BAFO hasta los 10 días, después se pasó a ventilación mecánica convencional y todos los intentos de extubación fallaron por apneas, ¿ya? He ido poniendo como los elementos que podrían contraindicarnos la vacuna. Se pasa a CPAP a los 35 días, la naricera a los 50 días y se suspende el oxígeno a los 63 días. Y este bebé tuvo una saturometría normal. A los 60 días, que es cuando deberíamos haber indicado nuestra vacuna, el bebé tenía 31 más 4 de edad gestacional corregida, un peso de 1,87 kg, estaba con aporte enteral completo, solo con oxígeno en incubadora entre 21 y 22%, y estaba con cafeína, que posteriormente se suspende a las 34 semanas de edad gestacional corregida. A los 90 días, que era el 16 de febrero, el bebé tenía 36 más 2, pesaba 1,7 kg, no tenía oxígeno adicional, ya no estaba con cafeína tampoco, o sea, las apneas, las últimas fueron en este periodo inicial. Y seguía. Y en la edad en que se fue de alta, a los 101 días, ese día llegó al 2,8 kg, se puso su vacuna de BCG y se dio de alta. No llevaba ninguna de las dosis de vacuna adicional, ¿ya? Ahora, en nuestra defensa, en ese periodo, o sea, todos partamos en que todos omitimos la indicación de vacuna en este tipo de pacientes porque son muy chicos y no teníamos el expertise de decir, eso lo vamos a indicar por la edad, o sea, porque ya cumple su edad precisa. Si la hubiéramos indicado, porque se había indicado en otros pacientes en ese periodo, porque varios estábamos trabajando en el verano, no vinieron a vacunar. No, si no viene, no. Tampoco hubiéramos tenido la posibilidad de colocar, que ahora ya está todo cambiado. Entonces, tampoco. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esta guagua fue hospitalizada en abril por una meningitis por hemófilo influenza. Había alcanzado a recibir en forma ambulatoria solo una dosis de la hexavariante. Y estuvo grave, un bebé que estuvimos 101 días, que se fue con bastante buenos resultados aparentes de alta, y nos faltó la indicación de preocuparnos del tema de la vacuna, ¿ya? Se fue de alta bastante bien aparentemente, pero relativo, tiene que ver la evolución neurológica, no infantil, ¿ya? Pero estuvo súper grave y probablemente tiene algún deterioro neurológico mayor al que hubiera tenido con nosotros, ¿ya? Por la prematura. Entonces, ¿qué cambios se han estipulado? Primero, Janina hizo todos los contactos con las personas del vacunatorio de acá del Barros Luco para que vinieran a vacunar. Costaba que una vez al mes, que se tenía que mandar la lista, y ahí ellas iban a venir a vacunar a los pacientes, pero aparentemente si la persona que vacuna no está, quedaríamos un poco botados. Ella quería, pero siempre exigían que la BCG estuviera puesta, al menos 14 días previo a colocar la dosis que nosotros indicábamos por los 2 meses. Entonces, por esto este paciente probablemente, estamos lucubrando, se fue de alta porque se fue de alta con 2 kilos 8 gramos. Entonces llegó a los 2 kilos, BCG no se alcanza a poner la primera dosis según el... Es que esa es lo que ellos tenían como exigencia, era su plan, ese era su plan regulador que tenían. Janina llamó se comunicó con el encargado del área de las vacunas y demostró toda la evidencia que existía y se hizo el cambio
la indicación es médica, nosotros tenemos que indicarle, independiente que ella va a andar revisando que el niño cumple los 2 meses, ¿ya? Se manda una lista, porque además hay que pedir la vacuna hexavalente, se manda una lista para que vengan a vacunar acá, ¿ya? Y no es necesario que la BCG esté puesta, y incluso ella la indica con diferencia de 14 días la BCG. Puede ser que reciba primero con el informe antes de La mayoría de las veces debiera ocurrir que reciban la vacuna en los 2 meses y ojalá se fueran con 2 dosis, que eso es lo que ella pretende, por eso que les hablaba de este intervalo de 4 semanas y no de las 8 semanas que estábamos planteando, que es el intervalo mínimo. ¿No hay ningún mínimo de peso entonces? No hablaban de mínimo de peso. 1500 gramos. Se podría haber vacunado en los 90 días. ¿Cómo? ¿1500 No, gramos? en ningún lado salía un peso mínimo. Una artículo de 13 años. Sí, no, que todos los antiguos sí, pues, salía 1500, salía la gestacional, Estoy pero pensando ahora en el no. paciente del grupo 8. Sí, el 8, pero que está grave todavía. Tiene que estar estable clínicamente y él está con ventilación mecánica. ¿Sí eso? Sí. Entonces, ya, 2 días jubilar. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Ya está.